De Jesús, oramos. Queremos decirte que tú eres bueno, que para siempre es tu misericordia y por eso te alabamos. Te alabamos porque tu fidelidad es eterna. Te alabamos, Padre de la Gloria, por el don, ese regalo más grande que tú nos has dado, que es tu Hijo Jesucristo, el cual tuvo una vida perfecta, Padre amado, y que en todo momento estaba sometido a tu voluntad, cosa que ningún otro hombre pudo, ni puede, ni podrá hacer. Solamente tu Hijo Jesucristo. Fue a la cruz a morir siendo inocente, pero allí murió por los culpables que somos nosotros. Por eso te damos gracias. Murió físicamente después de haber pagado el precio de nuestra salvación. Y bajó a las profundidades, al seno de Abraham, llevó cautiva la cautividad. Le quitó las llaves del Hades y de la muerte al diablo. Tú le resucitaste, lo ascendiste y está sentado a tu diestra. Y allí está la sangre de Jesucristo vigente en el día de hoy, que clama mejor que la de Abel. Allí está Jesucristo como nuestro abogado, como el sumo sacerdote de nuestra confesión. Te alabamos, Señor, porque no nos dejaste huérfanos. El Espíritu Santo ha venido para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Lo que te pedimos es que nos des revelación de la persona de Jesucristo, de su obra, de su muerte y resurrección y su ascensión, para conocerle, como decía el apóstol Pablo, cada día más y más, para al final ser hallado en él, no teniendo nuestra propia justicia, sino la justicia que proviene de ti, que es la fe. Te alabamos, Señor, porque tú has derramado, tú has venido en la persona de Cristo como la gracia para alcanzarnos. Por eso en estos momentos te necesito. Con mis limitaciones aquí estoy, Padre de la Gloria, ante tu presencia y ante los hermanos. Confiando de que tu gracia va a sobreabundar para ministrar tu palabra. No solamente para ministrarla, sino para recibirla y que tú le des el crecimiento a la misma. Padre, te alabamos y te damos gracias. Te pedimos por los hermanos que están en otros lugares padeciendo persecución, aún la muerte, por defender la verdad, por defender el Evangelio, por no negar a Cristo. Te damos gracias porque la recompensa de ellos es grande. Fortalece a aquellos que están vivos todavía y que están siendo perseguidos. Padre de la Gloria, sabemos que la victoria final no es del diablo, no es de tus enemigos, la victoria es de Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero reaccionar brevemente sobre los hijos de Elí. ¿Por qué Dios le anuncia la muerte? ¿Qué era lo que estaban haciendo ellos que no estaban honrando a Dios? Y voy a decir esto porque es necesario. Yo sé que aquí Dios nos ha dado palabra para que entendamos el vivir, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero este es algo que hay que estarlo recordando. Si ustedes leen las epístolas, van a ver que los apóstoles muchas veces decían, Pablo decía, para mí no es molestia estarles recordando las mismas cosas.
¿Y por qué hay que recordarla? Cuando se recuerda algo, es para que entendamos la importancia que eso tiene. Amén. La importancia que lo que se está recordando tiene. Mientras la hermana leía esa escritura de los hijos de Eli, ellos desobedecieron el mandato de Dios. Si leemos en Éxodo capítulo 12, vamos a ver cuáles fueron las instrucciones que Dios dio para comer la carne del cordero. Y ese cordero sabemos que nos hablaba en tipo y sombra de quién. Del Cordero de Dios, que es Cristo Jesús. Y la orden que dio Dios para comer la carne del cordero cuando se celebraba la Pascua, no se podía cocinar en agua y no se podía comer la carne cruda. Había que asarla al fuego. Al fuego. A ellos se les advirtió cuando pidieron la carne. Y el que la sacó le dijo, esperen, que se haga el proceso como es. Estoy parafraseando. Pero ellos dijeron, no, dánosla así, olvídate, dánosla crua, la queremos así. Hermano, a Cristo hay que recibirlo y creer en Él como Dios lo ha dispuesto. Amén. A Jesucristo no se puede tener como aquel que cuando estoy enfermo me sana. Que cuando la cartera está vacía, yo le oro y Él me suple. Cuando la alacena está vacía, en otras palabras, es aquel que suple las necesidades. Pero ¿qué hay y qué entendemos del vivir de Jesucristo? Que fue el único, cuando tomó forma de hombre y creció, fue el único que cuando el Padre miró de arriba y lo vio, dijo, ese es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, o en el cual me complazco. Nadie más. Amén. Porque aquí no había ni uno justo. Todos somos parte del problema. Pero qué bueno, porque la solución vino de arriba. Amén. Y hay muchos que creen en Cristo. Pero es como le dije, no, yo tengo fe en Él. Es más, yo tengo testimonio de sanidades que Él ha hecho en mí. Pero cuando uno le dice, lo has comido después de haberlo pasado por el fuego, ¿y qué es eso? ¿Y qué es eso? Aquí se ha hablado mucho de esto y hay que seguirlo hablando, porque tú no sabes con quién te vas a encontrar ahorita o mañana o pasado. Amén. No, porque creemos que Cristo es el Señor. Muy bien, sí, Él lo es. Pero ¿cómo estamos recibiendo a Cristo Jesús? Jesucristo fue levantado a las 9 de la mañana. Lo presenta Marcos. Su cuerpo ya estaba molido. Sus huesos se podían contar. Hasta las 12 del día, 3 horas, fue vituperado por los que estaban abajo.
Él estaba levantado en la cruz. Los que estaban abajo se burlaban de él. Y hay una pieza de ropa que él usaba. Cuando los que estaban abajo estaban echando suerte sobre la ropa, y cuando vieron la túnica dijeron, no la rompamos, porque era de gran valor. Y esa túnica representa que cuando Cristo vino, Él vino vestido de justicia. Amén. Pero cuando está en la cruz, Él se despoja de esa vestimenta para vestirse de la vestimenta de nosotros, que era pecado. Amén. Hay un cambio de vestimenta. Sí. Se puso la de nosotros para que hoy tú y yo nos pongamos la de Él, que es la justicia. Por eso podemos proclamar que Jesucristo es nuestra justicia. Amén. Y de 12 a 3 de la tarde, ahí es que viene la hora de prueba, donde Jesucristo es pasado por el fuego de la prueba, pero más terrible, por la cual Él le oró al Padre en el Getsemaní: si es posible, pasa de mí esta copa. Porque Él sabía lo que le iba a pasar estando en la cruz. Y era que iba a sufrir la separación del Padre. Y Él sabía que eso era lo más terrible. Pero que no se haga mi voluntad, le dijo, sino la tuya. Cuando nosotros reconocemos todo esto, lo que hizo Cristo, eso es tomar el cordero que ha sido cocido por fuego. Esa hora, ese momento de prueba que Él pasó. Así es que el que tome a Cristo livianamente, pues la Biblia nos enseña a través de estos hijos de Eli que le va a pasar lo mismo. No. Yo creo en Jesucristo, que es el Hijo de Dios y que es el Señor. Bueno, pero Él dice en Lucas 6:46, bueno, tú que me dices Señor, pues ¿por qué no haces lo que yo te digo? O sea que el sacrificio de Cristo no se puede tomar livianamente. Y hermano, ahí está el libro de Éxodo, capítulo 12, léalo con cuidado. De esto se ha ministrado aquí ya. Amén. Pero hay que estarlo repitiendo. Hay que estarlo recordando. Porque repito, usted no sabe cuándo Dios le va a presentar una vida en el camino que tenga que hablarle de esto. Y no lo lleve a dialogar de opiniones. Llévelo para dialogar de Cristo Jesús. ¿Tú eres salvo? Que te digan, sí, claro que sí. Y tú dígale, ¿por qué? ¿Por qué tú dices que tú eres salvo? Explícame. Y de acuerdo a lo que le contesten, usted sabe si ese hermano o hermana necesita ayuda. Amén. No es que no lo tenga como hermano, pero descubrimos si necesita, como dice la palabra, si usted ha recogido un poquito más de Cristo, pues para que le dé al que ha recogido menos, hasta que todos tengamos por igual. Amén. Si entendemos bien eso, vamos a entender cuando la Escritura dice, usted va a encontrar dos verbos ahí en la Escritura que dice con Cristo, pero hay otro que dice en Cristo.
Amén. Ese que dice en Cristo, estúdielo a la luz de Romanos capítulo 6. Estúdielo a la luz de muchas escrituras que dicen en Cristo. Y ese de estar en Cristo es porque Dios en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo nos incluyó en Él, en Cristo Jesús. Ahí es que comienza el estar en Cristo. No es que yo pertenezco a cierta denominación. Eso no es. Eso nos ha engañado mucho. Está engañando a muchos. Las sectas religiosas. Las sectas religiosas. Por eso debemos de recordar esto, que no se nos olvide. ¿Por qué? Porque hoy el Señor quiere que hablemos de la fidelidad. Que fue las notas que yo traje, pero cuando escuché la lectura de la Biblia que leyó la hermana, pues ahí yo sentadito reaccioné a la misma estando sentado allí. Y por eso quise reaccionar a la misma. Amén, aleluya. Jesucristo, Pablo dice a los colosenses que Jesucristo es el todo, el todo. Así que que Cristo es todo, pues tenemos que averiguar a la luz de las Escrituras qué es Cristo para nosotros. ¿Será únicamente el Salvador? Yo digo que no, es algo más también. ¿Será Jesucristo el Hijo de Dios? Sí lo es, pero ¿qué más? ¿Será mi justificación? Como dice 1 Corintios capítulo 1 y verso 27 en adelante. Mi sabiduría, mi redención. Pero en la economía de Dios, la Biblia le llama a Cristo el testigo fiel. El testigo fiel. Porque el único que ha mantenido una fidelidad a Dios se llama Cristo. ¿Decimos amén a eso? Pero en Romanos capítulo 8 dice que el propósito de Dios con cada creyente es conformarnos a la imagen de Cristo Jesús. O sea, que el carácter de Cristo, lo que es Cristo, que es el nuevo hombre que Dios está llevando a cabo, pues ese carácter de Cristo, esa humildad de Cristo, la obediencia de Cristo, todo lo que es Cristo, el Señor quiere que crezcamos, que anhelemos, que busquemos para Él, por medio del Espíritu Santo, ir formando el carácter de Cristo en nosotros. Por eso es que en Efesios dice, hasta que todos lleguemos a la estatura de ¿quién? No es del hermano, ni del pastor aquel, ni no, a la estatura del varón perfecto. ¿Y quién es el varón perfecto? Cristo. Cristo Jesús. Entonces, los religiosos recuerden
que cuando se habla de la biografía de Jesucristo, donde Él nace y en medio de quien Él nace, estaban esperando al Mesías prometido. No fue que Cristo llegó allí de sorpresa y dijo, entonces comenzó a hablarle de Él. No, no. Ya los profetas, los salmos, Moisés, le habían hablado a este pueblo. Dentro de ese hablar de Dios para ellos, ellos sabían la promesa de Dios que le iba a enviar un Mesías. Bueno, el Mesías llegó. Pero ¿y por qué no lo reciben? ¿Por qué no creen en Él los religiosos? Hermanos, es para que veamos el daño que hace la religión en nuestra mente, en nuestro espíritu. Jesucristo se identificó con nosotros en la cruz. Bueno, ya hemos hablado del bautismo de Juan. ¿Para quién era el bautismo de Juan? Para los pecadores, que vinieran al arrepentimiento. Por eso es que Juan, cuando Cristo viene a él, Juan, que era profeta de Dios, sabía que Cristo no tenía que pasar por ese bautismo. Y dijo, hey, un momentito, tú eres el que me tiene que bautizar a mí. Aleluya. Pero Cristo le dice, no, espera Juan, tenemos que cumplir toda justicia. ¿Por qué Cristo se bautizó en el bautismo de Juan si él no era pecador? Porque él quiere identificarse con los pecadores sin haber cometido pecado. Amén. Sin él tener nada del diablo. Como se lo dijo a los discípulos, levantaos, vámonos de aquí. Ahí viene el príncipe de las tinieblas y él nada tiene en mí. Aleluya. Pero ¿por qué Jesucristo, después del bautismo de Juan, que él se bautiza, se sigue identificando con los pecadores y no con los religiosos? Y no era que él no quería, era que los religiosos los rechazan. Porque lo que trae Cristo, el vino nuevo que Cristo trajo, no es para ponerlo como un gemiendo de un paño nuevo en un vestido viejo. El vino nuevo que Cristo trae es para ser echado en odres nuevos. Por eso Pablo allá en los Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva, o sea, nuevo odre es. Entonces esa vida que es Cristo está siendo echada en nosotros, en nuestro diario vivir. Amén. Pero tenemos que tener cuidado con las mezclas. La mente de nosotros. Si Él se identificó en la cruz con nosotros, ¿con quién nosotros nos debemos estar identificando? ¿Con un nombre de una religión? No. ¿Y con quién? Pues con Cristo, con Él. Y ahí está la fidelidad. Si Él se identificó conmigo en la cruz porque yo era un pecador y soy un pecador, ahora yo me tengo que identificar con Él. Amén. Porque Él lo es todo para mí. Amén. Entonces ahí entra la fidelidad. Ser fiel. Por eso Pablo le dice a los Corintios, 2 Corintios 11, verso 3. Me temo que como la serpiente con su astucia, Satanás es astuto, engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la fidelidad a Dios o a Cristo, de la fidelidad, porque van a tratar de desviarnos del camino correcto, el enemigo. Si usted lee con cuidado las epístolas, la mayor parte de ellas era ¿quién?
en muchas congregaciones habían entrado doctrinas de error. Por ejemplo, Pablo tiene la situación de los Gálatas. Los hebreos que estaban ahí congregándose habían dejado el judaísmo para convertirse al evangelio verdadero, para convertirse a Cristo. Pero detrás de Pablo, que era un apóstol que estaba cierto tiempo en un lugar, bueno, el Espíritu lo movía a moverse a otro, en el terreno de juego, no trajo un púlpito, como hoy. ¿Qué pasó? Que venían muchos judaizantes a decirle a los judíos que se habían convertido: no, lo que Pablo le está diciendo es verdad, pero a eso ustedes necesitan un complemento, recuérdense. ¿Y cuál es eso? Tienen que circuncidarse, lo que mandó Moisés. Y muchos se desviaron. Entonces quisieron poner un complemento, ayudar. Y por eso que nosotros, y si usted lee todas las epístolas que no son pastorales, usted va a ver que si en el pasado, cuando estaban los apóstoles, entraron doctrinas de error, hoy tenemos que estar más a la expectativa. Porque tenemos nuestras limitaciones. Y hoy hay muchos hombres y mujeres que tienen un verbo bien elevado. Y hay muchos que se dejan llevar por las emociones. Mira qué lindo habla. Qué mucha lengua habla. Él no las entiende lo que está hablando, pero las habla. Y muchos se desvían de la verdad. Muchos van creyentes detrás de lugares donde hay retiros para que le profeticen, a ver qué el Señor le tiene que decir. Y el Señor quiere en cada uno de nosotros, que somos vasijas de barro, limpiarnos por medio de la palabra de todo aquello que no pertenece a Cristo Jesús. Que podamos llegar a la estatura que llegó Pablo, cuando dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto es un proceso, pero yo tengo que anhelarlo. Yo tengo que saber que estamos en ese proceso. Yo tengo que saber, Jeremías 18, que Dios es el alfarero. Y yo soy la vasija de barro. Y que el único que le puede dar la forma que Él quiere a esta vasija es Dios. Amén. Nadie más. Porque el alfarero es Dios. No es ningún concilio, no son doctrinas de hombre. Es Dios el alfarero. Amén, aleluya, Señor Jesús. Aunque yo tenga mis bajas, el Señor me va a coger y no. Es que la forma que yo quiero darte es que te me parezcas a mi Hijo Jesucristo. Es no someternos a la buena. Porque yo creo que a veces Dios pone sus límites para Él mismo también. Por ejemplo, una enseñanza que estaban predicando, y eso cogió un auge terrible. Fue lo que la hermana habló de que muchos tienen lo que pasó en Filipo, Pablo y Silas con el carcelero, que se iba a matar, y Pablo dijo: no lo hagas, que estamos aquí toditos vivos. ¿Qué tengo que hacer? Creer en el Señor Jesucristo
y serás salvo tú y tu casa. Muchos comenzaron a predicar que eso era una promesa para todo el mundo, todo padre y madre creyente. Hermano, y eso no es así. Recuerde lo que hemos hablado aquí. En la Biblia usted encuentra la palabra general de Dios, pero también en la Biblia usted encuentra la palabra específica para ese momento y para esa persona. Amén. Eso tenemos que tener ese cuidado cuando estudiamos la Biblia. Entonces, en cuanto a la salvación, nosotros tenemos que tener mucho cuidado y conocer que a Cristo hay que conocerlo y reconocer por la prueba que Él pasó, la prueba de fuego. Entonces ahí nosotros, comerlo es creer, es recibirle como tal. Por eso, y tengo que decir esto, y yo sé la razón por la que lo digo. Ustedes saben que Romanos capítulo 10 y verso 9 y 10, ¿qué es lo que dice? Una escritura muy conocida. Aquí está la palabra de fe que predicamos, dijo Pablo. Si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Entonces, si uno coge esas escrituras y lee, sigue leyendo, y se olvida del gesto de la Biblia, pues entonces, cuando el predicador terminaba el mensaje, en aquellos tiempos que yo me convertí, ¿qué era lo que decían? ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo aquí como su Salvador? Levante la mano. Pues pase aquí al frente. Levanté la mano, pase aquí al frente. Entonces, decían esa oración para yo repetirla. Pero, cuando usted y yo estudiamos la Biblia tiene unos principios para desde ese principio uno mantenerse en el resto del camino. Amén. Ese principio no puede ser alterado. Y cuando Juan el Bautista en el Nuevo Pacto viene como profeta para abrirle el camino al Señor que entrara a Jerusalén, el mensaje de Juan es: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. No era que repitieron una oración, es un texto bíblico de lo que tenían del Viejo Testamento. Cuando Jesucristo comienza su ministerio, ¿cuáles fueron las palabras de él? Las mismas: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Cuando Pedro predica el primer mensaje el día de Pentecostés, varones, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Arrepentidos. Cuando Pablo está en Atenas, ya en el capítulo 17 del libro de los Hechos, porque Dios manda, es una orden a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Amén. Y busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Amén. Aleluya. Entonces, ¿por qué aparece esa escritura ahí en Romanos? Esto es sencillo, hermano. Para esa época, quien dominaba, quien ejercía autoridad era el Imperio Romano. Y al emperador había que llamarle el César o el emperador, y él demandaba que le adoraran porque él era Dios. Y el saludo que se daban en la calle, los que estaban bajo el César, no era buenos días, ¿cómo estás? No, ese no era el saludo. El saludo era: César es el Señor. Y el otro, si estaba de acuerdo, decía: sí, César es el Señor. Ante esa situación, ahora hay unos que se han convertido al verdadero Señor, que es Cristo Jesús. Amén.
Aleluya. Y cuando alguien venía en la calle y le decían, César es el Señor, él le decía, el creyente le decía, te equivocaste. El Señor se llama Jesucristo. Y ahí se da lo que dice Cristo en Mateo capítulo 10. Aquel que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y de los ángeles que están en los cielos. Pero el que me niegue, yo te voy a negar también. Y ahí es que el apóstol Pablo tiene que escribirle a estos hermanos. Por eso es bueno saber, aunque sea un poquito, del fondo histórico en el cual se está escribiendo, a quién se le escribe, por qué se le dice eso. Porque vuelvo y repito, hay palabras en la Biblia que es en términos generales para todos, pero hay palabra en la Biblia que es específica para ciertas personas. ¿Y por qué? Amén. Fíjense que Pablo, en las 13 cartas que escribe, a nadie más le pone eso. Es a los romanos, a los creyentes que están en Roma. ¿Entiendes? Entonces, tenemos que tener cuidado porque el principio, tú no puedes llevar a una vida, cuando le vas a predicar el evangelio, tú no le puedes hablar de que haga una oración. Tú tienes que llevarlo a que esa persona, si quiere ser salva, tiene que arrepentirse. ¿Qué es arrepentimiento? Bueno, reconocer primero que soy un pecador y que por ende estoy perdido, ando sin Dios y sin fe en este mundo. Soy un pecador, no quiero seguir más pecando. Entonces ahí reconozco que alguien que se llama Jesucristo me reconcilió con Dios y pagó el precio de mi salvación, que fue su sangre preciosa. Entonces yo andaba de espalda a Dios, siguiendo la corriente de este siglo. Ahora doy un about face, en inglés, estoy hablando en inglés. Doy un cambio de dirección, ahora cambio de espalda al mundo y de frente a quién. A Dios por los méritos de Cristo Jesús. Eso es arrepentimiento. Eso no tiene que ver nada con repetir una oración. Y Jesucristo, por cuanto Él mismo lo dijo, que dijo, yo no vine a llamar a justos al arrepentimiento. Yo vine a llamar a pecadores al arrepentimiento. Entonces, los religiosos de la época, una de las cosas que hablaban en contra de Cristo es que comía y bebía ¿con quién? Con publicanos, pecadores. Para los religiosos de la época, ¿quién eran los publicanos? Bueno, pues los que cobraban impuestos. Para ellos, los hebreos, un publicano era un traidor. ¿Por qué? Porque los que cobraban impuestos eran hebreos también. Por eso los tenían como traidores. ¿Qué era un pecador para los religiosos? Uno que no guardaba la ley de Moisés. ¿Se acuerdan del fariseo que fue a orar con el publicano? Dándose brillo él. Pero ante Dios, ¿quién fue el que bajó justificado? El que ni se atrevía a mirar, le daba en el pecho. Sé propicio a mí que soy pecador. Entonces, a Jesucristo los religiosos lo tildaban de que era amigo de publicanos y pecadores. Si algo correcto dijeron de Cristo, fue eso. Porque Cristo era amigo de los pecadores. Mire qué cosa. Vamos a Juan capítulo 15. Evangelio de Juan capítulo 15. Gloria a Dios.
Ahí Jesucristo donde le habla desde el verso 1, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto. ¿Qué es la vid? Bueno, la vid es un árbol, ¿no? ¿Ah? De uva, un árbol. Y el fruto es la uva. ¿Y qué era lo que había en el huerto del Edén que el fruto era vida? Pues un árbol. O sea, Cristo dice, yo soy el verdadero árbol. El árbol de vida, ahí está. Juan capítulo 15, Evangelio de Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿será qué? Cortado y echado al fuego. Pero el que lleva fruto, ¿qué le va a pasar? Lo van a podar, lo van a limpiar para que lleve más fruto. Esa limpieza, de eso hay mucho que hablar. Yo me recuerdo que una vez Jaúl predicó sobre eso. Sería bueno que vuelva a recordarnos. Me acuerdo yo. Gracias a Dios por la... Puedo recordar muchas cosas todavía. Y ese proceso de limpieza, a veces cuando no entendemos el proceso de Dios, el plan de Dios para nuestra vida, pues a veces nos quejamos y muchos se van porque ahí está la parábola del sembrador, ¿no? Que muchos han recibido la palabra, pero por cuanto no tienen raíz, pues cuando llega el sol no permite que la palabra lleve fruto, que crezca, y abandonan el camino de la verdad. Ahí está la parábola de 4 tipos de personas. Entonces, en el verso 10 en adelante dice, si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Para mí ese verso 10 tiene mucha importancia, buen significado, porque ahí está hablando de 2 líneas de mandamientos. Uno los dio el Padre y otro ahora los va a dar el Hijo. En cuanto a los mandamientos del Padre, Jesús dijo, yo los he cumplido. Pero ahora yo le voy a dar unos mandamientos a ustedes. Ahora no son los del Padre, ahora son los del Hijo. Si guardamos sus mandamientos, vamos a permanecer en su amor. Eso es lo que él dice. Estoy citando palabras de él. Dice verso 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. El gozo de Cristo en los discípulos fue cumplido cuando Cristo resucitó entre los muertos y se le apareció. Porque ellos habían perdido, como que habían perdido la esperanza. Como que tenían dudas. Pero cuando Cristo se le aparece, ahora ahí el gozo del Señor en ellos es cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahora mire lo que dice el verso 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué me viene esto? Para la salvación que Dios nos ha dado en Cristo, usted ni yo ni nadie puede añadirle, pero nada. Simplemente es comprenderla, creerla y recibirla. Punto. A eso no se le puede añadir nada. Vuelvo y repito.
Usted puede estar orando, hay que orar, pero tenga cuidado que la oración que usted haga no es para ganarse méritos en la salvación. E inclusive cuando nos congregamos porque ya somos salvos por gracia. Yo no me puedo congregar para añadirle algo a la salvación de Cristo, porque la salvación que Cristo hizo es una salvación al 100%. Amén. Completa, perfecta y eterna. Amén. No se le puede añadir ni se le puede quitar. Esto hay que tener mucho cuidado porque muchos creyentes, por falta de conocimiento, están haciendo muchas actividades religiosas. Y el asunto es por qué y para qué. Entonces, ahí el enemigo trae dudas. Si tú no te levantas a las 4 de la mañana a orar, como decía el hermano evangelista, estás más perdido que Judas. Ves que se coge algo bueno porque hay que orar, pero yo no oro para ser salvo ni para añadirle a la salvación. Este es el cuidado que hay que tener. ¿Recuerdan el caso de David? Cuando los filisteos tenían el arca, que era la presencia de Dios, David pensó en lo correcto. Hay que traer el arca para ponerla en el lugar que tiene que estar puesta. Pero lo correcto. Se fue, la capturó, pero ¿cómo la traía? Por un medio equivocado. Una carreta de bueyes nueva. Esa palabra me gusta, nueva. No era vieja, nueva. ¿Y por qué me gusta? Porque si usted ve el pueblo cristiano, íbamos cayendo en esa trampa. Cuando estábamos cansados de algo, de alguna actividad, venía alguien e inventaba otra cosa, algo nuevo, pero fuera del diseño de Dios. ¿Me están entendiendo? Amén. Antes era la sociedad de damas. Ahora son las mujeres guerreras. Hay un grupo. Hay otro grupo que le llaman las mujeres, me olvida ahora, pero están trayendo siempre algo nuevo. Pero eso que tú estás trayendo está en el diseño de Dios, o sea, está en el plan. Pero para ser amigo de Cristo y que Cristo sea nuestro amigo, tenemos que hacer lo que Él dice, lo que nos manda hacer. Amén. Aquí hay un requisito para ser amigo de Cristo. Ya nosotros tenemos que hacer ese compromiso, o sea, esa fidelidad, como dijo Pablo en 2 Corintios 11:3, vuestra fidelidad a Cristo. Y en el Viejo Testamento hay un ejemplo de esto, que lo apunté aquí para... Antes de ir a ese ejemplo en el Viejo Testamento, Santiago dice, capítulo 2:23, que Abraham fue llamado amigo de Dios. Cuando usted lee el contexto de esa escritura de Santiago, uno dice, pero ¿qué? Si Cristo dice que hay que hacer lo que Él manda para ser amigo de Él, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Que Dios lo llamó a su amigo. Cuando Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu único, a quien tú amas.
¿Para dónde iba Abraham para el monte Moriah? ¿A qué iba? En obediencia a lo que el Padre le pidió. Ya Abraham había sido justificado por la fe. Pero ahí vemos la obra de la fe que ya Abraham tenía. Y Abraham creyó en la promesa, según Romanos 4, que como Dios le había prometido a ese hijo que de ese iba a salir una nación, iban a salir muchos reyes, una nación, Abraham creyó que Dios era poderoso para aún de los muertos resucitarlo y devolvérselo, porque ya la promesa de Dios estaba. Eso es fe. Pero por cuanto Abraham iba en obediencia a Dios, Dios lo llamó amigo. Ese es Santiago. La otra escritura, para que vean que Abraham fue llamado amigo de Dios, yo se la voy a dar y después ustedes está en 2 de Corintios capítulo 20 y verso 7. Que quieren apuntarlo, como va a estar grabado. Y la número 3, Isaías 41 y verso 8. Mira lo que dice aquí. Dios le está hablando a su pueblo. Y en ese mensaje Dios se está burlando de los ídolos. En el verso 8 le dice, pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Ese es Dios quien está hablando ahí de Abraham, que lo llamó amigo de Dios. Si para ser amigo de Cristo hay que entrar en hacer lo que Él manda específicamente, y alguien pregunte, levante la mano los que son aquí amigos de Cristo, yo todavía no me atrevo a levantarla. Yo no sé ustedes, estoy hablando de mí. Pero estamos trayendo esta palabra y Dios la quiere para que veamos que podemos decir, por ejemplo, Isaías, un trovador, grabó unas décimas, refiriéndose a Cristo, mi mejor amigo. Pero yo soy amigo de Cristo. Le soy fiel. Ser siervo, usted sabe que la palabra nos llama siervo y así el Señor nos llama siervo. Ser siervo de Cristo es una honra. Pero ser discípulo de Cristo es una honra mayor. Y ser siervo de Cristo es una honra, pero ser amigo de Cristo es una honra mayor. Mayor. Estaba buscando una cita aquí, yo no sé si... Vamos a Primera de Samuel 18:3. Primera de Samuel, capítulo 18. Para que veamos Primera de Samuel, capítulo 18, verso 3. Para que veamos cómo Dios nos viene hablando
en tipo y sombra de esa relación que debe existir. No me gusta usar la palabra pacto, porque yo no puedo hacer pacto con el Señor. Pero como no tengo otra, pues la voy a usar. Hacer un pacto de amistad con Cristo, porque Él es nuestro amigo. Él dio su vida por nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿y nosotros somos amigos de Él? ¿Somos fieles? Y aquí en el Viejo Testamento está ilustrado de esta manera. Capítulo 18 de Primera de Samuel. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. O sea, Saúl está hablando con David y David está hablando con Saúl, el padre de Jonatán. Cuando Jonatán lo ve y lo escucha, quedaron ligadas y dice que lo amaba como a sí mismo desde ese momento. ¿Cuál es el primer mandamiento de Dios? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Jesús en el nuevo pacto nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Ahora, si yo voy a amar a José como Cristo me amó a mí, recuerden que el Señor me dice, pues tú no puedes buscar tu propio bien, tú tienes que buscar el eterno. Porque tú tienes que amarlo como a ti mismo. Un ejemplo que yo di aquí va poco. Recuerda que en casa de José no tenga compra, y yo lo sé y le voy a hacer una compra. Amén. Porque lo amo su familia. ¿Qué pasa? Allí cuando voy a la vitrina donde están las carnes, hay un bistec que es bien caro porque es de alta calidad. Y por ahí sigo mirando y hay otros que no valen la pena. Pero como es para regalárselo a José, déjame comprarle más barato. Le digo a Juan, si fuera para mí, ¿cuál yo compraba? Teniendo dinero. Pues el mejor. Pues entonces, si yo lo amo como a mí mismo, ese es el que yo debo comprar para él. Eso está claro, ¿verdad? Ese es el amor que el Señor. Entonces, como para nosotros es imposible, tenga cuidado de decir, hermano, eso es imposible, tenga cuidado. Porque Romanos capítulo 5 y verso 5 dice que Dios ha derramado su amor en nosotros, en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo que nos ha ayudado. Pero entonces esa renovación tiene que empezar aquí en la mente, para que eso se manifieste, para que eso se haga vida. Pero a veces esta mente la tenemos llena de tantas cosas, menos de lo que debe estar lleno. Dice, y Saúl le tomó aquel día, verso 2, y no le dejó volver a casa de su padre. Eso fue a David. Verso 3, hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. En ese pacto, ¿qué hizo Jonatán? Dice verso 4, y Jonatán se quitó el manto que llevaba, se la dio a David, y otra ropa suya, hasta su espada, su arco y su talabarca. Lo que él tenía para defenderse, se lo dio a David. Ese manto que Jonatán le da a David es la túnica de justicia que Jesucristo nos está dando para que nos vistamos de ella. Y la espada que Cristo nos ha entregado es la espada del Espíritu, que es su palabra. No es para defenderme yo, sino que con esta espada yo estoy llamado a defender la verdad.
a defender el evangelio del reino, a defender a Cristo cuando hablen mal de Él, mantenerme como columna y baluarte de la verdad. En este mundo que a lo malo le está llamando bueno y a lo bueno le está llamando malo. Y si usted analiza el porcentaje, lo malo, a lo que le llaman malo, hay un % bien alto, pero hay un remanente que si somos fieles, nos vamos a mantener diciéndole a lo dulce, dulce, y a lo amargo, diciéndole amargo. A las tinieblas, llamándole tinieblas, y a la luz, llamándole luz. Aquellos que lo están poniendo al revés, cuando tengamos la oportunidad, estás equivocado. Estás equivocado. Yo tengo otras escrituras que las vamos a, si es que Dios lo permite, y ustedes, el domingo. Pero piense bien en esto. La fidelidad. Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2 que si nosotros sufrimos por Cristo, reinaremos con Él. Pero si le negamos, Él nos negará. Si le somos infiel, mire esto. Cristo dice de Cristo, Él permanece fiel. Cristo permanece fiel. Lo que nos desviamos de vez en cuando y de cuando en vez somos nosotros. Pero el Señor quiere que seamos, mire, de una sola pieza. Este es el proceso en el cual estamos. Ahora, para llegar a ser de una sola pieza, tenemos que tomar la espada que Cristo nos ha dado. Amén. La espada del Espíritu, de su palabra. ¿Cuánto depósito de esta palabra hay en mi espíritu? Hay en mi mente. ¿Cuánta? Cada uno nos examinamos. Amén. Es que cada cual tiene que individualmente pues examinarse si estamos en la fe. Y cualquier duda que pueda aparecer, porque mire que están predicando muchos predicadores y mujeres por YouTube, hay oportunidad para escucharlo, pero no todo lo que se dice por ahí es correcto. Ahora mismo ya le están llamando, ustedes saben que el líder de la congregación La Luz del Mundo, eso está en México, que está preso. Pero acá tienen un líder de la congregación y de quien hablan es del líder de ellos que está preso. ¿Y por qué está preso? Porque ese es el Mesías, ese es el que Dios nos envió, está sufriendo. Ay, y la iglesia, mire los demás. Porque a Cristo lo llevaron preso, lo llevaron a la cruz, pero sin causa. Amén. Sin causa. Porque todo lo que dijeron de él fue mentira. Amén. Pero de lo que están diciendo de ese hombre que está preso no es mentira. No. Es un ladrón, es un multimillonario que le ha robado a los feligreses. Pero para ellos sigue siendo, ese es el Mesías, nuestro el Mesías, el regalo que Dios nos ha dado. Y él hace así. Señor. Mirad que nadie os engañe, hermano. La paz de Dios es con todos. Amén.